Ahora voy a desarrollar el tratamiento de la tuberculosis, un tratamiento que ha sufrido algunas modificaciones con el tiempo, desde el descubrimiento de la primera droga que fue la streptomicina hasta el momento actual en el cual hay drogas en desarrollo que han salido en los últimos tiempos, sobre todo para el tratamiento de formas resistentes de la enfermedad. Ustedes deben saber las 5 drogas de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis, eso sí, y las demás son drogas de uso secundaria o subsidiaria, pero que deben por lo menos conocer los nombres. Esta es la evolución histórica de los medicamentos. Desde la década del 40, en el que hace su aparición la streptomicina, aparecen una serie de pasos sucesivos hasta el descubrimiento de una de las drogas más importantes, que es la rifampicina, con el cual se logran acortar los tratamientos. Luego de la cual aparecen varios medicamentos. Los últimos en llegar fueron la bedaquilina y delamanid o delamanid, que son para uso en formas resistentes o cuando no se pueden usar las otras drogas. También está la protamanid, pero que son drogas que pueden ser usadas para uso restringido o cuando no se pueden usar las anteriores, pero que tienen cada una su valor y el desarrollo a través de los años. En este esquema quiero señalar la aparición de la isoniazida y rifampicina, que son ellas dos la dupla bacteriolítica por excelencia. También drogas importantes como piracinamida, etambutol, streptomicina y todas las otras que, si bien son de uso más limitado para formas resistentes de la enfermedad, por lo menos los nombres deberían tenerlos en cuenta como existen cuando no se pueden utilizar estas drogas de primera línea para el manejo de esta enfermedad. Acá vemos cómo el CDC ubica como drogas de primera línea la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, y dos drogas como la rifabutina y rifapentina, que son derivados de rifampicina, que en realidad se usan sobre todo por las interacciones en los pacientes con HIV, y la rifapentina por su vida media larga, que puede ser usada 2 veces por semana, sobre todo para esquemas de profilaxis. Ustedes ven que el CDC ubica en segunda línea la streptomicina, y ya para nosotros también estaría la streptomicina, que es un aminoglucósido ubicado en esa línea. También otras como la cicloserina, el PAS, la etionamida, la caprio, la levo y la moxifloxacina. Poco para ver cómo hacemos con todo este tratamiento, toda esta cantidad de material que tenemos. Nos basamos un poco en el consenso argentino, en el cual hemos participado y seguimos participando, en la Organización Mundial de la Salud, en las últimas guías, en las guías de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Infectológica de Estados Unidos para el tratamiento de la tuberculosis. En la Argentina hay amplia experiencia en este tema, por eso están las guías de diagnóstico y tratamiento del Instituto Bacareza y del Hospital Muñiz. Para hablar de tuberculosis y de tratamiento debemos hablar de poblaciones bacilares. Tenemos los organismos que son extracelulares, que tienen un crecimiento activo, los intracelulares, que están dentro de los macrófagos a pH ácido y crecimiento lento, y aquellos organismos de crecimiento lento a pH neutro en áreas de casiosis. Acá vemos cómo la rifampicina, que es una excelente droga, que yo la he mencionado a lo largo de esta charla, es la mejor, diría, de todas. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de los organismos extracelulares en crecimiento activo, en crecimiento lento, en los intracelulares a pH ácido y también a pH neutro o crecimiento lento. La isoniazida a crecimiento activo extracelular y a nivel intracelular. La streptomicina a nivel extracelular y la piracinamida a organismos intracelular a pH ácido. Tanto, yo podría decir
que isoniazida es bactericida contra intra e extracelulares. La rifampicina tiene el poder bactericida contra bacilos intra y extracelulares, esterilizante contra microorganismos de metabolismo lento. Este esterilizante es el poder de poder actuar una droga antituberculosa sobre los bacilos durmientes o persistentes o que se encuentran dentro de los macrófagos. La piracinamida tiene una escasa actividad bactericida, buena actividad esterilizante al actuar de manera sinérgica con la isoniazida y quizá con otros fármacos, activa a pH ácido y tiene una máxima actividad en los primeros meses de tratamiento. La streptomicina es bactericida contra bacilos extracelulares y el único bacteriostático de esta serie es el etambutol, que actúa como bacteriostático contra bacilos intra y extracelulares. Estas son las drogas de primera línea que voy a mencionar. Isoniazida, dosis diaria 5, se puede utilizar 3 veces por semana y para algunos autores, sobre todo americanos, 2 veces por semana. En nuestro país seguimos prefiriendo 3 veces por semana. Rifampicina, 10 miligramos kilo día, la piracinamida 25, la streptomicina 15 y el etambutol hemos bajado un poquito la dosis a 15. Estas serían las drogas que más tienen que conocer y sobre todo los efectos colaterales y las dosis de estas medicaciones. Acá tenemos las dosis diarias de las drogas más utilizadas para el tratamiento de la tuberculosis. Acá tenemos, por ejemplo, isoniazida, dosis diaria de 5, 3 veces por semana 10, rifampicina 10 miligramos, como vamos a ver más adelante, piracinamida 25, streptomicina 15 y etambutol 15 miligramos kilo día. Nosotros en la Argentina preferimos el uso trisemanal en la segunda etapa de tratamiento y no, como en algunos lugares del mundo, 2 veces por semana. Todas las drogas antituberculosas tienen efectos adversos, desde frecuentes a raros. A mí me gustó ubicarlos así. Por ejemplo, para la isoniazida hay un aumento de enzimas hepáticas como muy frecuente que uno suele ver en los primeros meses de tratamiento. Como infrecuente, pero podemos ver, es hepatitis. Tanto isoniazida como rifampicina como piracinamida pueden traer como efectos adversos el producir hepatopatías. Luego vamos a ver cómo las tratamos. También neuropatía o polineuropatía que pueden producir por el déficit de vitamina B6. Por eso los pacientes que son alcoholistas, diabéticos, desnutridos, debemos asociar a las drogas antituberculosas del uso de vitamina B6. Raras, puede producir psicosis, alucinaciones, neuropatía óptica, lupus, anemia, alopecia, asma y dermatitis. Rifampicina, una excelente droga. Como reacciones adversas vemos frecuentemente aumento de la bilirrubina, coloración naranja de la orina y de las lágrimas. Infrecuente hepatitis, pero a veces es severa esta hepatopatía, prurito, síndrome gripal, fiebre. Como raras, pero no dejan de ser muy severas, podemos ver nefritis intersticial, amenorrea, shock anafiláctico, neutropenia, leucopenia, que me ha tocado algunas veces ver y debo suspender el tratamiento con esta droga, lupus, insuficiencia renal, como fenómenos raros pero graves. La piracinamida es una excelente droga por su poder de acción, sobre todo sobre los organismos intracelulares, sobre los macrófagos, sobre los bacilos durmientes y persistentes, con la cual se logró acortar el tratamiento. Fenómenos frecuentes son artralgias, comunes náuseas, hepatitis. Una cosa importante es decirle a los pacientes que mientras están tomando esta medicación no se expongan a los rayos solares porque puede producir fenómenos de fotosensibilidad. El etambutol es una excelente droga, pero puede producir neuritis retrovulvar, toxicidad ocular, sobre todo sobre el color colorado y el verde. Como fenómenos raros, anemia, neumonía eosinofílica, trombocitopenia e hiperuricemia.
tener en cuenta estos efectos colaterales, sobre todo el ocular. La streptomicina es un aminoglucósido y como todos los aminoglucósidos ustedes saben que tiene toxicidad vestibular y coclear. También puede producir daño renal y bloqueo neuromuscular. Se da por vía inyectable y es una buena droga cuando no se pueden utilizar las otras. ¿Cómo debemos hacer el monitoreo de estos pacientes? Y bueno, hacemos controles clínicos el primer mes cada 15 días. Hacemos dosaje de enzimas hepáticas, de bilirrubina, de hemograma completo, creatinina, ácido úrico, una evaluación oftalmológica si está recibiendo etambutol y una audiometría si el paciente va a utilizar streptomicina. Les quería mostrar esta revista Medicina en el capítulo de tratamiento de tuberculosis que publicamos hace un par de años, muchos, pero en realidad sigue teniendo vigencia. Por lo menos las tablas están bien establecidas, repitiendo un poco los conceptos importantes de cada una de las drogas que son necesarias para tratar a un paciente con esta enfermedad. Acá tenemos bien detallado la actividad de cada droga, la dosis diaria, trisemanal, porque en la Argentina no hacemos bisemanalmente, la presentación de la isoniazida, que vienen comprimidos de 100 y de 300, la rifampicina, que viene en cápsulas de 300 y en jarabe para la utilización en niños, los efectos adversos, los cuales hemos mencionado, y su penetración a nivel del sistema nervioso central. Acá está la piracinamida con las características, las dosis, tanto diaria como bisemanal de 25 y 35 miligramos, el etambutol, cómo viene, en qué presentaciones. En realidad el etambutol viene de 400, la piracinamida viene de 250 y en la actualidad también de 500, con lo cual acortamos un poco la cantidad de comprimidos diarios que el paciente debe ingerir. No quiero dejar de mencionar las drogas subsidiarias para el tratamiento de la tuberculosis. Y acá está la kanamicina y amicacina, que son aminoglucósidos, que comparten los efectos adversos de todos los aminoglucósidos. La capreomicina, que no es un aminoglucósido, sino es un antibiótico polipeptídico para uso subsidiario, tiene también efectos adversos similares o iguales. La streptomicina, que es bactericida, la dosis es de 15 miligramos kilo, que se da por día intramuscular y en caso de no poder darse se da endovenosa. Viene en frasco ampollas de 1 gramo y por supuesto tiene como efecto adverso lo que hemos mencionado para todos los aminoglucósidos. También me parece importante mencionar, aunque no tienen que saber todas las dosis, simplemente los nombres de drogas subsidiarias como la etionamida, la cicloserina y el ácido paraminosalicílico, que tienen muchos efectos adversos, pero para formas resistentes o cuando no puedo usar las drogas de primera línea, tengo que recurrir a estos fármacos subsidiarios para el tratamiento de la tuberculosis. También, desde hace muchos años, el uso de quinolona, la primera en aparecer fue la ofloxacina, una buena droga cuando no se pueden utilizar las otras, la levofloxacina en estas dosis y la moxifloxacina, que también tienen algún valor en el tratamiento de la tuberculosis cuando no podemos usar las drogas de primera línea por diferentes circunstancias. Acá también hemos tenido en cuenta la rifabutina, que es una buena droga, sobre todo para usar en los pacientes que están recibiendo terapéutica antirretroviral de alta efectividad, la rifapentina porque tiene una vida media larga que se puede utilizar una vez por semana, que no está en nuestro país, y la ciprofloxacina, que parecería tener algún efecto también cuando no podemos usar alguna de las otras drogas. Interesante cómo se ha ubicado ahora según la eficacia las drogas de el tratamiento de la tuberculosis, y entonces las agrupamos en grupo 1, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esas son las que deben saber bien, las 4 de primera línea. Del grupo 2
deben tener en cuenta sobre todo la streptomicina, porque a veces alguien las pregunta, aunque ya ha pasado a ser grupo 2. Streptomicina, amicacina, kanamicina y capreomicina, que son todos agentes inyectables. El grupo 3, por la eficacia, ubicamos a las quinolonas. Y grupo 4, ubicamos a la clofazimina, que es un antileproso, el linezolid, una excelente droga, amoxiclavulánico, que también podría tener alguna eficacia, y el meropenem. Estas son, según la eficacia, una nueva clasificación de drogas, pero ustedes tienen que saber las 5 drogas que yo mencioné: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. Simplemente para que vean que estamos comparando esquemas y viendo grupos de drogas, sobre todo para formas resistentes de la enfermedad. Cuando hay resistencia a rifampicina, que yo por el poder de acción y por las características mencionadas dije que era la mejor droga de todas, entonces ubicamos en grupos. La Organización Mundial de la Salud ubicó el grupo A, la levo, la moxi, la gatifloxacina. El grupo B, también los agentes inyectables. Grupo C, por ejemplo, está etionamida, cicloserida, linezolid, clofazimina. Grupo D, piracinamida, etambutol, isoniazida, pero en dosis altas, en formas resistentes. El D2, y ahí quiero que vean que no nos limitamos solamente a las 5 droguitas, sino que también el grupo D2 tiene la bedaquilina y delamanida, que son drogas nuevas. El grupo D3, ácido paraminosalicílico, imipenem, meropenem, amoxiclavulánico y la tiazetasona. O sea que cuando hay resistencia hay un gran problema para tratar, pero bueno, están existiendo nuevas drogas y nuevos tratamientos. Esto es un poco el desarrollo desde el descubrimiento, la etapa preclínica y el desarrollo de las drogas, y acá consta bedaquilina, delamanid y protanamid como drogas nuevas para el tratamiento, y que no todo consiste en 5 droguitas. Esta es una clase para alumnos avanzados, no solamente para pregrado, porque quiero que sepan más que las 5 drogas, quiero que tengan en cuenta que hay mucho para investigar y mucho para estudiar en tuberculosis. Bueno, hice un resumen de toda la terapéutica actual en el tratamiento de la tuberculosis. Si bien ustedes tienen que saber el tratamiento convencional, el estándar, tienen que saber que todo se va modificando y que también tratamos las formas multiresistentes y que no todo está perdido en tuberculosis resistente. Entonces, en base al tratamiento actual podríamos decir que hay un régimen que consiste en 2 meses en la duración con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, seguido de una segunda fase en la consolidación con 4 meses con isoniazida y rifampicina. Estos regímenes son 100% efectivos, tienen muy poquito porcentaje de recaídas, son económicos, son gratuitos en la Argentina, están disponibles universalmente y pueden darse intermitente en la segunda fase de consolidación, pero como dije, 3 veces por semana. Pero me planteo y pienso, todavía seguimos hablando del tratamiento a una duración de 6 meses. Todavía seguimos hablando que hay 3 a 4% de recaídas, si bien es poquito, hay. Tenemos todas las drogas, como hemos visto, tienen efectos adversos y hay interacciones con el HIV. No sirven para multiresistencia estas drogas de primera línea. Entonces, siempre pensamos y hacemos un balanceo entre las ventajas y desventajas de los regímenes actuales. Estamos contentos y conformes si se curan más del 95% de las formas de tuberculosis. Entonces, el esquema de tratamiento actual consiste en una fase inicial o de desbacilización continua de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, o lo que equivale a 60 tomas, y una segunda fase de consolidación continua, o lo equivalente a 120 tomas, o intermitente pero trisemanal, 48 tomas,
supervisado tiene que ser siempre que se haga trisemanal, de 4 meses. Para las formas graves, nosotros sugerimos un tratamiento más largo, entre 6 y 10 meses. El esquema convencional es 2 meses, como dijimos, con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, seguido de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Nosotros sabemos que hay formas extrapulmonares y cómo tratarlas. Y bueno, las formas extrapulmonares hay que tratarlas durante periodos más prolongados. Hay formas extrapulmonares que requieren tratamiento de por lo menos 1 año, como se sugiere en sistema nervioso central, a veces en ganglionares y en óseas. Las otras pueden entre 8 y 12 meses pueden ser tratadas, pero no 6 meses como la forma de tuberculosis común, de tuberculosis pulmonar leve, que puede ser tratada por razones de costo-beneficio en 6 meses. Las formas extrapulmonares merecen un tratamiento un poquito más prolongado. Siempre me gusta mostrar este esquema de tuberculosis extrapulmonar publicado por la Sociedad Americana de Tórax, la Sociedad de Infectología. Se juntaron las 3 sociedades y ubicaron acá las ganglionares 6 meses, cosa que nosotros no compartimos, las óseas entre 6 y 9 meses, sistema nervioso central sí estamos de acuerdo, un periodo prolongado. Pero lo que más me gusta de este slide es mostrarles que corticoides sí en pericarditis y en sistema nervioso central con evidencia A. Las otras no requieren del uso de corticoides, que esta es una de las preguntas que más frecuentemente me elaboran. Alguno de ustedes me puede preguntar, ¿por qué no acortamos el tratamiento y no hacemos 4 meses en lugar de 6? Y porque la evidencia fue muy mala. En una época se intentó acortar el tratamiento. Se intentaron los 4 meses en lugar de 6, cosa que ustedes me pueden preguntar. ¿Por qué no 4 meses? Porque hasta ahora las recaídas fueron altísimas y no sirvieron. Entonces todo esto está basado en la evidencia de muchos trabajos publicados que avalan la utilización de 6 meses en el tratamiento de la tuberculosis. Estuvimos en la búsqueda de varios trabajos publicados en la literatura y las recaídas. Ustedes ven que entre 6 y 8 meses estaría el tratamiento estándar. O sea, costo-eficacia en tuberculosis es un tratamiento que va en 6 meses, es suficiente, siempre y cuando la evolución clínica, radiológica y bacteriológica del paciente sea la adecuada. Con 6 meses es suficiente, pero si no, uno podría prolongarlo a 8 meses. En realidad el tratamiento ideal se ubica entre los 6 a 8 meses. Por costo-eficacia hablamos de 6 meses. ¿Cuáles son o qué esquemas alternativos podemos utilizar en algunas oportunidades? Y bueno, cuando no usamos isoniazida la reemplazamos con la streptomicina y el tratamiento puede ser entre 9 y 12 meses. Sin rifampicina, uno lo que puede usar también es la strepto o a veces la levofloxacina, pero sí prolongar a 12 meses el tratamiento por todas las características que mencioné de la rifampicina. Sin piracinamida, también con streptomicina, 9 meses en el tratamiento serían suficientes. Y sin etambutol también ponemos a la streptomicina como una coayudante, ya que no podemos usar etambutol, y el tratamiento aquí sí puede quedar en 6 meses. Estas son esquemas muy alternativos. A veces nos pasa que nos presentan un paciente y tiene insuficiencia renal. ¿Qué hacemos con las drogas antituberculosas? Tiene insuficiencia renal y tiene tuberculosis. Y bueno, con rifampicina e isoniazida, dosis usuales, y sobre todo se da después de la diálisis. Con la piracinamida, únicamente que el clearance sea muy bajito, se baja a 15. Con el etambutol y la streptomicina, sí, la dosis se da en 15 miligramos y se pueden dar de acuerdo al clearance de creatinina cada 36, 48 horas o cada 48, 72 y 96 con la streptomicina, como dice en este slide. Es muy frecuente la presencia de insuficiencia renal y tuberculosis, como hemos visto en la primera de mis charlas.
pero es importante tenerlo en cuenta, nos puede pasar, y darlas en esta forma. No pasa nada, pero post-diálisis y bajando un poquito las dosis, no de isoniazida ni de rifampicina, pero sí con etambutol y streptomicina podemos llegar a tener problemas. ¿Qué pasa si estamos frente a una hepatopatía muy severa con insuficiencia hepática? Y bueno, un régimen alternativo que tenemos y que el consenso aprobó y otros consensos también, está perfectamente delineado, una fase inicial que consta de la utilización de etambutol, estrepto, una quinolona y una droga de segunda línea que es la cicloserina por 2 a 3 meses, seguido de una segunda fase de consolidación con etambutol, fluorquinolona y cicloserina durante 18 meses. Esto sería para casos muy extremos y muy severos. Nosotros alguna vez hemos tenido que utilizarlos. Una pregunta que muchas veces nos hacen es la paciente embarazada y la tuberculosis. ¿Qué hacemos? Nada, implementamos el mismo régimen, es decir, los 2 meses con las 4 drogas y 4 meses con isoniazida y rifampicina. La única droga que está formalmente contraindicada es la streptomicina por los efectos teratogénicos, por la ototoxicidad que puede producir en el niño al nacer. Siempre utilizar piridoxina o vitamina B6 en esa dosis como preventiva de polineuropatía, y la lactancia no debería en estos casos discontinuarse. Vimos que todas estas drogas tienen efecto tóxico sobre el hígado. Entonces, ¿cuál es el riesgo de hepatitis? La edad, mayores de 35, el uso de otras drogas hepatotóxicas, el alcoholismo, la hepatopatía crónica y el sexo femenino. Hay que descartar que no tenga hepatitis A, B, C, el virus de Epstein-Barr, citomegalo, enfermedades del tracto biliar, el alcoholismo y drogas hepatotóxicas como el acetaminofén o preparaciones o agentes de otra etiología y herbicidas o suplementos dietarios que puedan producir o indicar alguna hepatopatía. ¿Cómo manejamos los efectos adversos sobre la esfera hepática? Isoniazida, rifampicina y piracinamida pueden causar injuria hepática. Las transaminasas 3 veces el valor normal en presencia de síntomas o 5 veces en ausencia de síntomas deben llamarnos la atención y deben suspenderse el tratamiento. Puede haber aumentos de bilirrubina o de fosfatasa y sobre todo relacionados más con rifampicina, y en general puede haber aumentos en pacientes asintomáticos en un 20% de transaminasas. Si las transaminasas están elevadas más de 5 veces, las drogas deben ser suspendidas. Deben realizarse, como dijimos, los test serológicos, descartar alcohol y otras medicaciones, y la suspensión de las medicaciones debe ser restablecido después que las transaminasas sean al menos 2 veces el límite normal. Como hemos visto en esta charla, la rifampicina es mucho menos causante en nuestra experiencia de hepatotoxicidad y es el agente más efectivo. Por eso lo debemos establecer en primer lugar en forma conjunta con el etambutol. Si no hay aumento de transaminasas después de una semana, podemos restablecer la isoniazida, y la última en incorporarse podría ser la piracinamida. Si la rifampicina y la isoniazida han sido bien toleradas y la hepatitis fue muy severa, la piracinamida debería suspenderse, porque la terapéutica debería entonces, en este caso, si no usamos la piracinamida, extenderse a 9 meses. También puede presentarse durante el tratamiento fenómenos de sensibilidad cutánea. Y entonces, ¿qué usamos? Usamos antihistamínicos, usamos algunos talcos mentolados o suavizantes, y
suspendemos la medicación y las vamos incorporando, haciendo la hipersensibilidad. Empezamos con dosis muy pequeñas de isoniazida hasta llegar en 3 o 4 días a la dosis habitual. Por ejemplo, en isoniazida 50 pasamos a 100 y a 300 y sucesivamente con cada una de las drogas, con rifampicina 75, 150 hasta llegar a la dosis total. Muchas veces, cuando estamos tratando tuberculosis, el paciente desarrolla lo que sabemos como que es un síndrome de Dres, que consiste en erupciones cutáneas, alteraciones hematológicas como eosinofilia, la presencia de linfocitos atípicos, compromiso sistémico como hepatopatías, nefritis intersticial, neumonitis y miocarditis. Este fenómeno a veces es severo, puede traer hepatopatías muy severas. En el Hospital Gutiérrez hubo varios casos y eso se debe suspender el tratamiento e incorporar drogas de segunda línea o subsidiarias para poder manejar este efecto, que si bien no es muy frecuente, hay que tenerlo en cuenta en otras patologías, pero también en tuberculosis. Quise mostrarles este gráfico para ver qué pasa cuando uno interrumpe el tratamiento. En realidad, en la primera fase de tratamiento, cuando uno lo interrumpe por más de 14 días, debe restaurarlo desde el inicio. Lo mismo que en la fase de consolidación, si tiene menos del 80% de las dosis recibidas, menos del 80%, en realidad tendría que empezar otra vez el tratamiento, y esto está escrito y publicado desde hace varios años para que lo lean con tranquilidad. ¿En qué consiste la estrategia de control de la tuberculosis? Consiste en una serie de ítems para poder lograr controlar esta enfermedad. Primero, un compromiso político para lograr que los pacientes cumplan con el tratamiento, que se incremente la detección de casos por medio de la baciloscopía, que es una herramienta útil. El otro de los puntos es la observación de la ingesta, o en la Argentina tratamiento TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Que el suministro de la droga se haga en forma regular y que se reporte y se registre. Nosotros todos los meses reportamos al programa de control la cantidad de medicamentos que utilizamos y los pacientes que estamos siguiendo. Para lograr esta adherencia al tratamiento, o que el tratamiento acortado estrictamente supervisado sea efectivo, uno debería implementar, cosa difícil en la ciudad de Buenos Aires, de los programas DOT o TAES, ya sea por medio de tickets para poder viajar, de algún incentivo alimentario, no sé si monetario, y una atención orientadora a las necesidades que el paciente tiene. Debemos trabajar para una buena educación psicosocial para que los pacientes puedan cumplir con el tratamiento, darle un incentivo, una charla, una buena compliance, trabajar con psicólogos o psicoterapeutas para ayudar a estos pacientes que tienen que enfrentarse con esta enfermedad y hacer un tratamiento que a veces es muy prolongado. Nosotros hacemos tratamiento autoadministrado. Esta es la enfermera que ahora no la tenemos, que se jubiló, y cómo entregamos en consultorio externo la medicación antituberculosa. Nosotros vamos entregando cada 15 días o cada mes el tratamiento y vamos haciendo el seguimiento de cada uno de nuestros pacientes. Esto es simplemente para mostrarles cuál es el cumplimiento del tratamiento en 27 estudios y cuál fue dependiendo de la estrategia. Acá, con una estrategia como la que hacemos nosotros, tuvieron una efectividad del 61%. ¿Por qué? Porque mucha gente abandona. Después, un tratamiento supervisado llegó al 78%, y cuando uno hace una modificación o le da un incentivo, por ejemplo, un desayuno o un ticket para poder viajar libremente, por supuesto va a haber mejor cumplimiento en el tratamiento. Cuando internamos pacientes, y bueno, cuando hay localizaciones graves, por ejemplo la meningia, cuando hay comorbilidades, hemoptisis severa, diabetes descompensada, cuando hay complicaciones en la enfermedad, formas pulmonares que se complican con neumotórax, con hidroneumotórax,
Cuando hay multiresistencia, sobre todo para adecuar el esquema de tratamiento, y por razones sociales a veces nos vemos obligados a internar al paciente. Hay lugares del mundo donde se internan directamente los pacientes para que puedan cumplir todo el tiempo el tratamiento, y hay lugares como nosotros que el tratamiento en la Argentina es preferentemente ambulatorio, siempre y cuando el paciente pueda autoadministrarse su medicación y nosotros confiamos en que lo va a hacer en la forma correcta y adecuada. Algunas denominaciones: caso nuevo es un paciente que nunca ha recibido un tratamiento para tratar esa tuberculosis. Recaída es un paciente que nosotros ya habíamos declarado curado, pero que vuelve a nuestro programa de salud con una baciloscopía positiva. ¿Qué es el regreso de abandono? Es un paciente que vuelve al tratamiento después de haberlo interrumpido por 2 o 3 meses. Y ahí sí tenemos que volver a iniciar seguramente el tratamiento. Y fracaso es un caso con baciloscopía positiva que lo siguió siendo luego de haber comenzado este tratamiento. Entonces consideramos a eso fracaso del tratamiento. El tratamiento, ¿cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? En primer lugar, la rápida negativización para cortar la cadena de transmisión. La curación del enfermo, evitando por lo tanto la muerte y la cronicidad de la enfermedad. Y prevenir los fracasos y las recaídas, cosa muy importante para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Para lograr nuestro objetivo, que es curar a los pacientes, debemos contar con regímenes eficaces, con el cumplimiento regular del tratamiento según las normativas que uno le indique. El tratamiento no debe presentar interrupciones, el paciente no debe realizar interrupciones del mismo. Debe realizar el tratamiento por el tiempo que el médico lo indique y preferentemente en nuestro medio, si no se contraindica, debe ser en forma ambulatoria. Bien administrado, se logra la curación de casi todos los enfermos con 2 a 3% de recaídas. En general es eficaz en pacientes con resistencia a una sola droga. Se reduce la posibilidad de retratamiento, se reduce el periodo de contagio, porque la negativización bacteriológica con el esquema habitual es de más del 90% en el segundo mes. Y se evita la selección de mutantes resistentes, cosa importante para que no haya formas resistentes de la enfermedad. Repetimos un poco cómo controlamos todo esto, que es con controles clínicos una vez por mes por lo menos, análisis completos, hepatogramas mensuales, audiometría y examen oftalmológico, baciloscopía y radiografía de tórax. En general la hacemos cada 3 meses y si no, la hacemos al principio y al final del tratamiento. Cuando indicamos un alta laboral, cuando hay buena evolución clínica baciloscópica finalizado el segundo mes de tratamiento, y del alta definitiva cuando hay una evolución clínica radiológica de laboratorio con baciloscopía negativa y se cumple el tratamiento por el periodo que el médico indicó. ¿Cómo hacemos el retratamiento? ¿Qué es? Es la acción médica que tenemos de replantearnos un tratamiento en un paciente que ya previamente fue tratado. Y siempre acá debemos hacer los test de sensibilidad a las drogas que debemos utilizar. En esta charla hemos desarrollado todo el tratamiento, las drogas principales, cómo se hace un tratamiento y el por qué, cuáles son los objetivos de tratar, cuáles son los efectos colaterales, fundamentalmente sobre la esfera hepática, aunque también hay manifestaciones cutáneas, qué pasa con la tuberculosis y el embarazo, la tuberculosis y la insuficiencia renal. En estos últimos minutos voy a hablar algo de la tuberculosis multidrogoresistente para que por lo menos tengan en cuenta de qué se trata. Si bien esto no es para los fines prácticos para el examen, sí es para los fines de su vida personal, que tengan en cuenta de qué estamos hablando. Acá sí, ¿cuáles son los factores de riesgo para una multidrogoresistencia?
haber hecho un tratamiento previo para tuberculosis, haber estado en contacto con casos de tuberculosis multidrogoresistente, tener una fármaco-resistencia previa, haber nacido en países con alta prevalencia de esta enfermedad, que el esputo y el cultivo sean positivos después del segundo mes de tratamiento, que haya un inadecuado control de las medidas de prevención de la infección, cosa posible en nuestro medio, y que haya una infección por HIV, y entonces esto nos complica un poco más el panorama. ¿Cómo se transmite y cómo se crea una multidrogoresistencia? En primer lugar, cuando hay pobre adherencia al tratamiento, cosa que vemos todos los días, entonces ahí hay que implementar el tratamiento DOTS, directamente observado, o tratamiento acortado, estrictamente controlado. Cuando los regímenes terapéuticos son inadecuados y uno usa monoterapia, cuando las drogas son de escasa calidad o hay suministro errática de las mismas, y cuando hay ausencia de estas medidas de control o demora en el reconocimiento por nosotros mismos, por los médicos, y cuando no tenemos en forma precisa los test de sensibilidad a las drogas que serían de interés para poder elaborar un buen esquema terapéutico. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esta multidrogoresistencia? Que los tratamientos son prolongados, pueden durar mucho tiempo, hasta 18 a 24 meses. Los regímenes pueden ser tóxicos y complicados porque hay que usar a veces agentes intramusculares, son más costosos, y esto va a conducir un bajo porcentaje en la curación, de menos del 80%, y con alto porcentaje de mortalidad, sobre todo si se trata de pacientes con VIH. El control de la infección inadecuada, más las multidrogoresistencias, más el HIV, está en presencia uno de un verdadero desastre o de una situación epidemiológica no del todo adecuada o correcta. ¿Cuál fue la evolución de la resistencia? En un comienzo todas las cepas eran sensibles a las drogas de streptomicina e isoniazida. Ya en el 80 aparecen las primeras cepas resistentes, lo que hablábamos de lo que vamos a definir ahora, que es la multidrogoresistencia, en el 80 al 90. Del 2004 al 2006 hablábamos de tuberculosis extensivamente resistente, que también vamos a ver de qué se trata, y en la actualidad podemos hablar o definir lo que es una tuberculosis totalmente resistente, o sea, resistente a todas las drogas conocidas. Entonces, podríamos decir que el tratamiento actual con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol está estandarizado, es con 4 drogas, 6 a 9 meses, es seguro, es efectivo, es económico, va a la curación en su mayoría de los casos, está basado en evidencias científicas sólidas por más de 40 años y en realidad data de muchos años atrás. El tratamiento con drogas de segunda línea está basado generalmente en test de resistencia. Se utilizan 4 a 6 drogas durante mucho tiempo, son menos efectivos, más tóxicos y son mucho más costosos. Hay en el momento actual evidencias de que algunas de todas las drogas que yo mencioné a lo largo de la primera charla sirven, y con lo cual se ha podido controlar este tema de las resistencias o de las multidrogoresistencias. Me gusta mencionar cómo se puede armar un esquema. Un esquema se puede armar con alguna de las drogas de primera línea si el individuo es sensible, una droga inyectable como son los aminoglucósidos o el antibiótico polipeptídico al que hice referencia, una quinolona y tioamida, cicloserina, PAS o alguna de las drogas de alta eficacia que yo he mencionado, hasta llegar por lo menos a 5. Eso sería lo ideal. Yo hablo de multidrogoresistencia cuando en general tenemos resistencia a isoniazida y rifampicina, y hablo de tuberculosis extensivamente resistente cuando hay resistencia a isoniazida y a rifampicina, pero también a aminoglucósidos, a capreomicinas y a quinolona.
Entonces ahí está la diferencia entre multiresistencia, que es a isoniazida y a rifampicina, y a extensivamente resistente o tuberculosis resistente o extensa, como se denomina en este momento, pero también considerar que puede haber resistencia a alguna de las otras drogas. Entonces, cuando yo mencioné que también puede haber alguna probabilidad de resistencia, es cuando hay resistencia a dos drogas como isoniazida y rifampicina, puede haber alguna posibilidad de resistencia a piracinamida y etambutol. Pero cuando hay una extensivamente resistente tuberculosis o una tuberculosis extensiva, puede haber resistencia a casi todas las drogas que están en este cuadro. Por eso tenerlo muy en cuenta. Hace un par de años fue un llamado de atención, porque en un lugar de África que se llamó Zulu Natal, en Sudáfrica, fueron encontrados 53 pacientes que tenían una forma virtualmente incurable de esta enfermedad. Sobrevivió solamente un paciente, todos los demás murieron. Por eso se llama un poco a la generosidad en ese momento de la población para tener en cuenta este brote de XDR o tuberculosis extensivamente resistente, que no se conocía exactamente con ese nombre. A partir de esto que pasó en África fue denominado así. Acá vemos cómo ese día 30 de mayo de 2007, cómo se llama la atención a la población de esta cepa virtualmente mortal. Era una XDR, como nos sorprendíamos en el 2007, y ahora que pasaron muchos años, hablamos de que podemos tratarlas de alguna manera con las drogas nuevas que han salido en estos últimos tiempos. Por eso me gusta mostrarles un poco de lo que fue histórico y de lo más nuevo en el mundo. Simplemente en este mapa quiero mostrar hasta el 2015 la cantidad de casos registrados de tuberculosis extensivamente resistente. Solamente en Asia, en India, en África, en Brasil y en Latinoamérica, en la Argentina, estamos en celeste. No tenemos demasiados, pero hay cepas extensivamente resistentes y multiresistentes también. En la Argentina tenemos y tenemos que saberlas tratar. Si bien el número de casos es pequeño, debemos tener en cuenta que esto existe. Esto fue un llamado internacional. Lo que pasó en África fue realmente un llamado a los expertos para estas cepas tan virulentas, a estas superbacterias, para poder llamar a todos los expertos a involucrarse. De ahí el surgimiento de las nuevas drogas según eficacia para tratar esta enfermedad tan severa y tan grave, que si bien son pocos los casos que tenemos en nuestro país, debe ser tenido en cuenta. Por último, quiero mencionar que lo que sí tienen que saber son las drogas de primera línea, el tratamiento convencional. Estos últimos 10-15 minutos que quise mencionarles lo que es una tuberculosis extensivamente resistente, o lo que se habla ahora totalmente resistente, con lo cual hay que tratarlo con drogas muy nuevas como delamanid, bedaquilina y todas las drogas nuevas que ustedes con los fines prácticos como alumnos no deben considerar, pero sí tener en cuenta que existen cepas muy virulentas y muy mortales de tuberculosis. Por supuesto, quedan muchos interrogantes, muchas preguntas. Ustedes saben que es una cursada muy atípica. Tuberculosis es una enfermedad muy prevalente, está entre las 10 causas de muerte en el mundo. Seguimos hablando de esta enfermedad, va a haber mucho para investigar. Por supuesto, la vacuna que sea altamente eficaz, si bien contamos con la BCG impide las formas digamos graves de la enfermedad, como la meningitis o la enfermedad o la tuberculosis miliar, pero estamos esperando una vacuna y varias líneas de investigación. Es una enfermedad más que data desde la antigüedad,
Es una enfermedad que cuando uno le dice a un paciente, el paciente dice, ¿cómo? En esta época existe la tuberculosis. Y sí, y ustedes vieron el número de casos. Existe un tratamiento correcto, por supuesto, eficaz. Son muchos meses, ustedes piensen que son 6 meses y la cantidad de comprimidos, sobre todo en los 2 primeros meses de tratamiento, pero bueno, es algo que se cura, no es como otras patologías que no tienen tratamiento. Y bueno, quiero decirles que yo estoy abierta a todos ustedes y entendiendo por esta pandemia en la que todos estamos trabajando de alguna u otra manera y lamentando que no sé cuándo vamos a poder tomarles el examen, pero estando a ustedes ahí y nosotros comunicándonos por esta vía con el doctor Juan Ignacio, la doctora Roxana Berenguer, la doctora Silvana Acuña, que son los jefes de trabajos prácticos, y yo a disposición de ustedes por medio de mail o de lo que necesiten, sepan entender esta situación tan rara en la que nunca nosotros hemos participado. Muchas gracias a todos por entender y por ayudarnos a hacernos un poco felices dando clases para todos ustedes.